Alito Moreno explota. La nueva ofensiva contra Morena que podría cambiar el rumbo de la oposición. Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, acaba de lanzar una de las ofensivas políticas más fuertes de las últimas semanas contra Morena. En medio de una serie de controversias que han golpeado al partido en el poder, el líder priista asegura que el gobierno intenta distraer a la opinión pública mientras enfrenta problemas que, según él, afectan la credibilidad de las instituciones mexicanas. Sus declaraciones han reavivado el enfrentamiento entre oficialismo y oposición, generando reacciones inmediatas tanto dentro como fuera del Congreso. Pero la gran pregunta es, ¿qué busca realmente Alito Moreno con esta nueva estrategia política? ¿Se trata de un intento por reposicionar al PRI rumbo a los próximos procesos electorales? ¿O existe un cálculo mucho más profundo detrás de cada una de sus declaraciones? Quédate hasta el final porque vamos a analizar cada detalle, el contexto completo y las posibles consecuencias de este nuevo episodio que vuelve a colocar al dirigente priista en el centro del debate nacional. Y si te interesa estar informado sobre todo lo que ocurre en la política mexicana, suscríbete al canal porque aquí analizamos los hechos con profundidad y contexto. La política mexicana nunca permanece inmóvil. Cuando parece que un escándalo comienza a perder fuerza, aparece otro que modifica nuevamente el tablero. Durante los últimos meses, Morena ha enfrentado diversos frentes abiertos que han generado críticas desde distintos sectores de la oposición. En ese escenario, Alejandro Moreno ha decidido intensificar su discurso y aprovechar cada controversia para reforzar la narrativa de que el gobierno atraviesa un momento complicado. Desde hace varios años, Alito Moreno se ha convertido en una de las voces más críticas del gobierno federal. Cada conferencia, cada entrevista y cada publicación en redes sociales forman parte de una estrategia que busca mantener al PRI como un actor visible dentro del debate público, aun cuando el partido enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. No es un secreto que el PRI perdió gran parte del poder político que mantuvo durante décadas. Después de las derrotas electorales sufridas en los últimos años, muchos analistas llegaron incluso a cuestionar si el partido podría sobrevivir como una fuerza competitiva a nivel nacional. Sin embargo, lejos de desaparecer, el PRI ha intentado reconstruirse alrededor de una estrategia basada principalmente en la confrontación política con Morena. Y precisamente ahí aparece Alejandro Moreno. El dirigente nacional entiende que la única forma de mantenerse vigente es ocupando espacios en la conversación pública. Por eso cada vez que surge una polémica relacionada con el gobierno federal, el líder priista busca posicionarse rápidamente con declaraciones contundentes que generen titulares y mantengan a su partido dentro del debate político. Durante los últimos días, esa estrategia volvió a hacerse evidente. Mientras diversas controversias ocupaban las portadas nacionales, Alito Moreno decidió endurecer aún más su discurso. Según el dirigente priista, México enfrenta un momento delicado porque, desde su perspectiva, el gobierno ha perdido capacidad para responder eficazmente a distintos desafíos internos y externos. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas. Desde Morena respondieron señalando que el PRI intenta recuperar protagonismo, utilizando cualquier polémica disponible para atacar al oficialismo. Legisladores del movimiento oficialista sostuvieron que las críticas forman parte de una estrategia política previsible de la oposición y rechazaron los señalamientos del dirigente priista. Sin embargo, más allá del intercambio de declaraciones, existe una pregunta mucho más interesante. ¿Por qué Alito Moreno decidió elevar el tono precisamente ahora? Para entenderlo es necesario observar el contexto político completo. La oposición sabe que cualquier controversia que afecte la imagen del gobierno puede convertirse en una oportunidad para recuperar terreno ante la opinión pública. Esa lógica explica por qué cada nuevo conflicto genera inmediatamente posicionamientos, conferencias y mensajes dirigidos tanto a los simpatizantes propios como a los ciudadanos indecisos. Y aquí aparece uno de los elementos centrales de esta nueva ofensiva. Alejandro Moreno intenta instalar la idea de que Morena enfrenta un desgaste político acumulado. No habla únicamente de un caso específico. Construye un discurso donde diferentes acontecimientos forman parte de un mismo problema mayor. Desde su perspectiva, cada controversia representa un síntoma de una administración que comienza a enfrentar crecientes cuestionamientos. Ese es precisamente el mensaje que busca transmitir. Pero la estrategia también implica riesgos.
Porque mientras el PRI critica constantemente al gobierno, sus propios adversarios recuerdan que el partido también carga con un amplio historial de cuestionamientos cuando estuvo en el poder. Morena aprovecha ese argumento prácticamente cada vez que responde a los señalamientos de Alito Moreno. El oficialismo insiste en que resulta contradictorio escuchar críticas provenientes de un partido que gobernó durante décadas y que también enfrentó numerosos escándalos políticos. Así, el debate deja de centrarse únicamente en los problemas actuales para convertirse en una confrontación sobre quién tiene mayor autoridad moral para señalar al otro. Y esa confrontación beneficia a ambos bloques. Morena fortalece el respaldo de sus simpatizantes. El PRI consigue mantenerse presente en la conversación nacional. Mientras tanto, millones de ciudadanos observan un intercambio político que parece no tener fin. Pero existe otro aspecto que merece atención. En política, el momento elegido para lanzar un mensaje suele ser tan importante como el mensaje mismo. Alito Moreno conoce perfectamente esa lógica. Por eso sus intervenciones rara vez ocurren por casualidad. Cada conferencia, cada entrevista y cada publicación en redes sociales busca aprovechar el contexto político del momento para obtener la mayor visibilidad posible. Y justamente eso parece estar ocurriendo ahora. Porque mientras diferentes temas concentran la atención nacional, el dirigente priista intenta presentarse como una de las principales voces opositoras capaces de capitalizar el descontento existente. La gran incógnita es si esa estrategia realmente funcionará. Porque una cosa es generar titulares, y otra muy distinta es traducir esa exposición mediática en respaldo ciudadano. Ahí se encuentra el verdadero desafío del PRI. No basta con criticar al gobierno. También necesita convencer al electorado de que representa una alternativa creíble para el futuro de México. Y ese objetivo continúa siendo uno de los mayores retos para Alejandro Moreno. Pero si algo ha caracterizado a Alejandro Moreno durante los últimos años, es su capacidad para convertir cualquier crisis política en una oportunidad para reposicionar su discurso. Mientras algunos consideran que el dirigente del PRI simplemente intenta mantenerse vigente, otros creen que existe una estrategia mucho más amplia detrás de cada declaración que realiza. Y es precisamente ahí donde comienza uno de los capítulos más interesantes de esta historia. Cada vez que surge una controversia relacionada con Morena, Alito Moreno aparece rápidamente para fijar postura. No importa si se trata de temas de seguridad, economía, relaciones internacionales o gobernabilidad. El dirigente priista busca aprovechar el momento para insistir en que el país se enfrenta a una crisis institucional cada vez más profunda. En los últimos días, sus declaraciones volvieron a llamar la atención. Moreno aseguró que el gobierno federal atraviesa uno de sus momentos más delicados y sostuvo que las autoridades han perdido credibilidad tanto dentro como fuera del país. Desde su perspectiva, los problemas recientes reflejan un desgaste político que, según él, Morena intenta minimizar. Pero detrás de esas palabras existe una estrategia política muy clara. Alito sabe que el PRI ya no puede competir únicamente con la estructura territorial que tuvo durante décadas. Hoy necesita dominar la conversación pública. Necesita que los medios hablen de él. Necesita que las redes sociales reproduzcan sus declaraciones. Y necesita que tanto simpatizantes como adversarios reaccionen a cada uno de sus mensajes. En política moderna, la atención vale tanto como los votos. Quien controla la conversación durante varios días consecutivos logra instalar temas, influir en la agenda pública e incluso obligar a sus adversarios a responder. Eso es exactamente lo que ha intentado hacer el dirigente nacional del PRI. Mientras Morena concentra buena parte del poder político, Alito apuesta por ocupar el espacio de la oposición más combativa. Sin embargo, esa estrategia también enfrenta enormes obstáculos. Uno de ellos es la propia imagen del PRI. Durante décadas, el partido gobernó México y acumuló logros, pero también numerosas críticas y escándalos. Cada vez que Alejandro Moreno acusa al gobierno de corrupción o de falta de transparencia, dirigentes de Morena responden recordando episodios ocurridos durante administraciones priistas. Así, el debate deja de centrarse únicamente en las acusaciones actuales y se convierte en una disputa sobre cuál de los dos proyectos políticos tiene mayor legitimidad para cuestionar al otro. Y eso provoca una polarización constante. Mientras unos consideran que Alito está señalando problemas reales que el gobierno debe responder, otros sostienen que simplemente intenta recuperar protagonismo después de los resultados electorales adversos que ha sufrido su partido.
Pero hay un elemento que pocos analizan. La política mexicana ya comenzó a mirar hacia el siguiente ciclo electoral. Aunque todavía falta tiempo para nuevos procesos importantes, todos los partidos están ajustando su estrategia desde ahora. Morena busca consolidar el respaldo obtenido en las urnas. Movimiento Ciudadano intenta crecer como alternativa. El PAN trabaja para fortalecer su presencia, y el PRI necesita demostrar que todavía puede competir. Por eso Alejandro Moreno no puede desaparecer del debate nacional. Cada intervención busca enviar un mensaje muy claro. El PRI sigue vivo y pretende encabezar parte de la oposición. Sin embargo, algunos analistas consideran que esa tarea será mucho más complicada de lo que parece. Las encuestas muestran que Morena continúa siendo una fuerza política dominante, mientras que los partidos opositores aún enfrentan dificultades para construir un proyecto común que resulte atractivo para una mayoría de ciudadanos. Ese escenario obliga a Alito Moreno a elevar constantemente el tono de sus declaraciones, porque cuanto mayor es la competencia por la atención pública, más contundentes deben ser los mensajes, y precisamente eso ocurrió con sus recientes posicionamientos. El dirigente nacional del PRI afirmó que México necesita instituciones fuertes, mayor transparencia y un gobierno que responda con claridad a los cuestionamientos públicos. También insistió en que la oposición debe mantenerse firme frente a lo que considera decisiones equivocadas del oficialismo. Morena respondió casi de inmediato. Legisladores oficialistas señalaron que las críticas de Alito buscan generar ruido político y desviar la atención de los problemas internos que enfrenta el PRI. Como ocurre desde hace años, ambas partes intercambiaron acusaciones, reforzando un clima de confrontación permanente. Pero aquí aparece una pregunta fundamental. ¿Esta estrategia realmente ayuda al PRI? Porque obtener titulares durante algunos días no garantiza recuperar la confianza de millones de ciudadanos. Para lograrlo, el partido necesita algo más que críticas, necesita propuestas, necesita convencer al electorado de que aprendió de los errores del pasado y necesita demostrar que puede representar una alternativa sólida frente al gobierno. Ese quizá sea el desafío más importante que enfrenta Alejandro Moreno. No solamente confrontar a Morena, sino convencer a los mexicanos de que el PRI puede volver a desempeñar un papel relevante en el futuro político del país. Y mientras esa batalla continúa desarrollándose, una nueva controversia comenzó a cruzarse en el camino del dirigente priista. Una polémica que elevó todavía más la tensión entre oficialismo y oposición, y que podría marcar el siguiente capítulo de este enfrentamiento político. Hasta este punto resulta evidente que Alejandro Moreno ha decidido elevar la intensidad de su discurso. Sin embargo, existe una pregunta que pocos se hacen. ¿Por qué ahora? ¿Por qué el dirigente nacional del PRI ha optado por aparecer prácticamente todos los días fijando postura sobre los temas más delicados que enfrenta el gobierno? La respuesta podría encontrarse en un momento político particularmente sensible. Morena continúa siendo la principal fuerza política del país, pero eso no significa que esté exenta de enfrentar momentos complicados. Cada polémica, cada cuestionamiento y cada crisis representa una oportunidad para que la oposición intente recuperar terreno. Y Alito Moreno lo sabe perfectamente. Por eso ha construido un discurso donde insiste en que México atraviesa una etapa de incertidumbre política y que el oficialismo ya no transmite la misma fortaleza que presumía hace apenas unos meses. Pero aquí ocurre algo interesante. Mientras el dirigente priista intensifica sus críticas, Morena responde con la misma contundencia. Los legisladores oficialistas aseguran que el PRI intenta aprovechar cualquier controversia para obtener reflectores y recuperar protagonismo después de varios procesos electorales adversos. En otras palabras, cada declaración de Alito recibe inmediatamente una respuesta desde Morena. Y eso, lejos de perjudicar al dirigente priista, termina favoreciendo uno de sus principales objetivos: permanecer en el centro del debate. Porque en política existe una regla muy conocida. A veces no importa si hablan bien o mal de un actor político. Lo importante es que hablen de él. Y Alejandro Moreno parece entender perfectamente esa lógica. Durante los últimos años, el presidente nacional del PRI ha utilizado las redes sociales como una extensión de su estrategia política. Cada conferencia de prensa es resumida en videos. Cada entrevista genera nuevas publicaciones. Cada declaración termina convertida en decenas de mensajes que buscan mantenerse circulando durante varios días. No es casualidad, es comunicación política, es construcción de agenda.
es intentar que el nombre de Alito Moreno permanezca constantemente dentro de la conversación nacional. Pero existe otro elemento que ayuda a comprender esta estrategia. El PRI necesita demostrar que todavía puede liderar parte de la oposición. Después de perder varias gubernaturas y reducir considerablemente su presencia política, muchos comenzaron a preguntarse si el partido lograría sobrevivir como una fuerza competitiva. Lejos de aceptar ese escenario, Alejandro Moreno ha decidido responder con confrontación. Y eso explica por qué cada nuevo conflicto termina convirtiéndose en una oportunidad para reforzar el discurso opositor. Uno de los temas que recientemente utilizó para cuestionar al gobierno fue la controversia generada alrededor de Marina del Pilar. Aunque el caso involucra directamente a la gobernadora de Baja California, la oposición sostiene que el asunto trasciende a una sola persona y termina afectando la imagen del partido oficialista. Desde el PRI consideran que el gobierno federal debe responder con absoluta transparencia. Morena, por el contrario, sostiene que existe una campaña política para desgastar a una de sus gobernadoras utilizando filtraciones, versiones parciales y acusaciones que aún generan debate público. Y ahí vuelve a aparecer Alejandro Moreno. El dirigente priista asegura que los ciudadanos tienen derecho a conocer toda la información relacionada con cualquier funcionario público, independientemente del partido al que pertenezca. Su discurso busca transmitir una idea muy concreta, que nadie debe quedar por encima del escrutinio público. Naturalmente, Morena rechaza esa narrativa. Sus dirigentes responden recordando investigaciones y señalamientos que durante años involucraron a gobiernos encabezados por el PRI. Así, el intercambio de acusaciones continúa creciendo. Pero mientras ambos bloques intercambian responsabilidades, existe una realidad imposible de ignorar. La ciudadanía observa con atención. Millones de mexicanos siguen diariamente estas confrontaciones políticas, intentando comprender qué ocurre realmente detrás de cada declaración. Y precisamente por eso las redes sociales se han convertido en un campo de batalla. Un solo video puede alcanzar millones de reproducciones. Una conferencia puede convertirse en tendencia durante horas. Una frase puede marcar la conversación nacional. Eso explica por qué Alejandro Moreno cuida cuidadosamente cada mensaje que emite. No solamente habla para los medios tradicionales, habla también para TikTok, para YouTube, para Facebook, para X, pero mientras el intercambio de declaraciones continuaba ocupando titulares, comenzó a surgir una pregunta que poco a poco empezó a instalarse dentro del debate político mexicano. ¿Está Alejandro Moreno intentando únicamente desgastar a Morena o también busca reconstruir el liderazgo del PRI rumbo a los próximos años? La respuesta no es sencilla. Durante mucho tiempo, el PRI fue considerado el partido dominante en México. Gobernó durante décadas, controló gran parte de las instituciones y construyó una estructura política que parecía imposible de derrotar. Sin embargo, ese escenario cambió radicalmente. Las derrotas electorales transformaron completamente el mapa político nacional. Muchos ciudadanos comenzaron a identificar al PRI con una etapa que consideraban terminada, mientras Morena ocupaba cada vez más espacios de poder. Fue precisamente en ese contexto cuando Alejandro Moreno asumió uno de los mayores desafíos de su carrera política: mantener vivo al partido. No se trataba solamente de conservar la dirigencia nacional. Se trataba de impedir que el PRI desapareciera del debate público, y para lograrlo decidió adoptar una estrategia basada en la confrontación permanente. Cada conferencia, cada entrevista, cada publicación, cada mensaje, todo forma parte de una misma narrativa. Mostrar al PRI como una oposición firme frente al gobierno. Sin embargo, conforme pasan los meses, algunos analistas comienzan a preguntarse si esa estrategia puede tener un límite, porque existe una diferencia muy importante entre convertirse en la voz más crítica del gobierno y convertirse en la principal alternativa política del país. No siempre ambas cosas ocurren al mismo tiempo. De hecho, muchas veces sucede exactamente lo contrario. Una oposición puede generar titulares constantemente sin lograr aumentar significativamente su respaldo electoral. Ese es precisamente el reto que enfrenta Alejandro Moreno. Necesita transformar la confrontación política en confianza ciudadana. Y esa es una tarea mucho más complicada, porque mientras critica al gobierno, también debe responder por el pasado reciente del PRI. Cada vez que habla de transparencia, Morena recuerda investigaciones ocurridas durante administraciones priistas. Cada vez que cuestiona la corrupción, el oficialismo menciona antiguos escándalos relacionados con gobiernos anteriores.
Cada vez que acusa al gobierno de actuar con opacidad, recibe respuestas que intentan devolver el debate hacia el pasado. Es una batalla permanente, y ninguno de los dos bloques parece dispuesto a ceder, pero existe otro elemento que comienza a modificar completamente el panorama: las redes sociales. Hace apenas algunos años, la política dependía casi exclusivamente de la televisión, la radio y los periódicos. Hoy la situación es completamente distinta. Un video de apenas un minuto puede alcanzar millones de personas. Una declaración publicada en X puede convertirse en tendencia nacional. Un fragmento de entrevista puede viralizarse antes incluso de que termine la conferencia completa. Alejandro Moreno ha entendido perfectamente esa transformación. Por eso muchas de sus declaraciones parecen construidas para generar impacto inmediato. Frases directas, mensajes contundentes, acusaciones que rápidamente se convierten en titulares. No se trata únicamente de convencer a quienes ya simpatizan con el PRI. También intenta captar la atención de ciudadanos que siguen la política principalmente a través de Internet. Y esa batalla digital será cada vez más importante. Porque conforme se acerquen nuevos procesos electorales, los partidos invertirán buena parte de sus esfuerzos en dominar la conversación dentro de las plataformas digitales. Mientras tanto, Morena tampoco permanece inmóvil. Sus dirigentes responden prácticamente cada señalamiento de la oposición. Buscan evitar que las críticas permanezcan sin respuesta. Intentan controlar la narrativa. Y procuran transmitir la imagen de un gobierno que continúa teniendo respaldo suficiente para enfrentar cualquier controversia. Así, ambos bloques libran una batalla diaria, no solamente en el Congreso, no solamente frente a las cámaras, también dentro de las redes sociales. Y quizá ahí se encuentre una de las transformaciones más importantes de la política mexicana. Hoy ya no basta con ganar debates parlamentarios, también hay que ganar la conversación digital. Cada tendencia, cada video viral, cada publicación puede modificar la percepción pública. Y precisamente por eso, Alejandro Moreno continúa apareciendo constantemente en los medios, porque entiende que desaparecer algunos días puede significar perder relevancia frente a una agenda informativa que cambia prácticamente cada hora. Sin embargo, existe una pregunta que todavía permanece sin respuesta. ¿Puede el PRI recuperar realmente el terreno perdido? ¿O esta estrategia únicamente permitirá mantener visible al partido sin modificar el equilibrio político nacional? Esa respuesta probablemente comenzará a conocerse durante los próximos meses, porque conforme avance el calendario político, cada declaración tendrá un peso mucho mayor. Cada confrontación será observada con más atención. Y cada error podrá convertirse en una ventaja para el adversario. Lo único seguro es que la batalla entre Alejandro Moreno y Morena está lejos de terminar. Muy por el contrario, todo indica que apenas está entrando en una nueva etapa, y lo que ocurra durante los próximos meses podría definir buena parte del futuro de la oposición mexicana. Para millones de usuarios que consumen información política a través de clips de apenas unos segundos. Y esa transformación cambió completamente la manera de hacer oposición en México. Antes bastaba con ofrecer una conferencia de prensa. Hoy también es necesario producir contenido que pueda viralizarse rápidamente. Alito Moreno parece haber entendido esa dinámica. Sin embargo, la gran incógnita permanece abierta. ¿Será suficiente con mantener una presencia constante en redes sociales para recuperar el respaldo ciudadano? Esa respuesta todavía está lejos de conocerse. Porque la política mexicana ha demostrado una y otra vez que la popularidad momentánea no siempre termina convirtiéndose en votos. Y precisamente cuando parecía que esta confrontación comenzaba a estabilizarse, surgió un nuevo episodio que volvió a elevar la tensión entre el PRI y Morena. Un episodio que podría modificar nuevamente el rumbo de este enfrentamiento político y que analizaremos en la siguiente parte. Después de analizar todo el panorama, queda claro que este enfrentamiento está lejos de ser una simple guerra de declaraciones. Lo que estamos viendo forma parte de una estrategia mucho más amplia, en la que cada partido intenta posicionarse ante la opinión pública y ganar terreno rumbo a los próximos desafíos políticos. Alejandro Moreno entiende perfectamente que el PRI necesita volver a convertirse en noticia si quiere recuperar parte del espacio que perdió durante los últimos años. Por eso prácticamente no deja pasar una sola oportunidad para cuestionar las decisiones del gobierno. Cada conferencia, cada entrevista, cada publicación, todo responde a una misma lógica: mantener al PRI dentro de la conversación nacional.
Pero aquí aparece una pregunta todavía más importante. ¿Está funcionando realmente esa estrategia? Las opiniones están completamente divididas. Sus simpatizantes consideran que Alito Moreno está haciendo el trabajo que corresponde a cualquier oposición democrática: cuestionar al gobierno, exigir transparencia y señalar aquello que considera incorrecto. Sus críticos, por el contrario, sostienen que el dirigente priista intenta aprovechar cualquier controversia para recuperar protagonismo político después de varios años complicados para su partido. Lo cierto es que ninguna de las dos posturas puede ignorarse, porque en política la percepción pública muchas veces pesa tanto como los propios hechos. Y esa batalla por la percepción apenas comienza. Durante los próximos meses veremos nuevas discusiones en el Congreso, nuevos enfrentamientos entre Morena y la oposición, nuevas conferencias, nuevos posicionamientos y muy probablemente nuevas acusaciones de ambos lados. La política mexicana vive uno de los momentos más intensos de los últimos años. Cada declaración genera reacciones inmediatas. Cada video se vuelve tendencia. Cada discurso alimenta nuevas discusiones en redes sociales. Y mientras eso ocurre, millones de ciudadanos intentan responder una pregunta fundamental. ¿Quién dice la verdad? Porque más allá de los partidos, de los colores y de las ideologías, la ciudadanía exige algo muy sencillo: transparencia, resultados y respuestas claras. Ese será probablemente el mayor reto para todos los actores políticos en los próximos meses. No solamente convencer a sus simpatizantes, sino recuperar la confianza de quienes todavía observan el escenario político con desconfianza. Alejandro Moreno seguirá ocupando un lugar importante dentro del debate nacional. Morena continuará defendiendo sus decisiones, y la confrontación entre ambos bloques difícilmente disminuirá. Al contrario, todo indica que la intensidad aumentará conforme avance el calendario político. Por eso, este no será el último capítulo de esta historia. Seguramente veremos nuevas declaraciones, nuevos enfrentamientos y nuevos episodios que volverán a colocar a Alejandro Moreno y a Morena frente a frente. Y cuando eso ocurra, aquí estaremos para analizar absolutamente todo, porque entender la política no consiste únicamente en escuchar una declaración. Consiste en comprender el contexto, las estrategias y las consecuencias que existen detrás de cada movimiento. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Alito Moreno está fortaleciendo a la oposición o simplemente busca mantenerse en el centro de la conversación política? Déjanos tu respuesta en los comentarios porque queremos leer todos los puntos de vista. Si este análisis te pareció útil, regálanos un me gusta, comparte este video con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos análisis sobre la política mexicana. Recuerda activar la campanita de notificaciones, porque las noticias cambian todos los días y aquí te las explicamos con contexto, datos y análisis. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo video.